Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa De Todo Un Poco con Minerva, donde tratamos temas de interés para nuestra comunidad, tales como inmigración, impuesto, salud, bienes raíces, hipoteca y muchos temas más. Y tendremos con nosotros hoy al contador José Valerio hablando acerca de los impuestos. El doctor Rosendo Icochea estará hablando sobre la operación de mano. Carlos Orihuela en un momento de reflexión. Y al final de nuestro programa tendremos al médico naturista Manuel Pinzón. Así que disfruten del programa de hoy, amigos. Se encuentra con nosotros ahora el contador público, el señor José Valerio, quien va a estar hablando acerca de los impuestos personales, ya que esta es la etapa de enero hasta abril 15 que nosotros tenemos que llenar nuestros impuestos y reportarnos con el tío Sam. Muy buenas tardes y buenas noches, señor Valerio. Gracias, Rose, gracias por la invitación. No solamente nosotros, pero las corporaciones también tienen que llenar sus impuestos antes del 15 de marzo. Señor Valerio, cuando una persona va a llenar sus impuestos, ¿qué documentos le tiene que traer a usted a su oficina para llenarlos? Todo depende de cómo esté llenando esa persona. Si esa persona depende de un trabajo, pues solamente tiene que llevar, por supuesto, el W2. Si tiene más informaciones, si tiene negocios, si tienes casas, si tienes ingresos por cuentas de banco, entonces tiene que hacerle llegar todo eso al contable para incluirlo en los impuestos. ¿Y usted cree que si esta persona también tiene que llevar un diario de todos sus gastos? No. Eso es algo bien erróneo. Muchas personas creen que deben de mantener un diario cuando tienen un trabajo. No, los diarios normalmente lo llevan las personas que son empleadas por sí mismos, los self-employed. ¿Por qué? Porque tú tienes que documentar todos los gastos que tú tienes para que el gobierno entonces te dé crédito por esos gastos. Si tú eres un empleado privado de una empresa, te van a dar un W2 y con eso tú llenas tus impuestos y no tienes que mantener el diario de nada. Ok. Y si esta persona, este individuo que va a llenar sus impuestos, tiene una propiedad, ¿qué documentación tendría que traerle específicamente a usted? Es muy importante que si tiene una propiedad, si la propiedad es de una familia, pues tiene que llenar el documento que se llama 1098, que es el mortgage statement. Eso se lo manda el banco. Normalmente antes del 31 de enero ya usted está supuesto a recibir ese documento. Si la propiedad es de dos familias, entonces se complica más, de dos o más familias. ¿Por qué? Porque el preparador tiene que saber lo que está haciendo. No solamente tiene que llevar ese formulario que es el 1098, sino también tiene que llevar las entradas que han tenido en esa renta que tiene de ese segundo apartamento. También tiene que poner los gastos relacionados con ese apartamento que está rentando. Yo me canso de pelear con los clientes allá en la oficina que van a la oficina y dicen, pero yo hice una cocina nueva en mi apartamento, le digo, no pueden poner los gastos donde usted vive, solamente los gastos del apartamento que está rentando. Por ejemplo, si le compraste una refrigeradora porque alguien se mudó, es un gasto que puede deducir. Si le compraste la estufa, también es un gasto que puede deducir, pero no porque ha comprado una refrigeradora en tu apartamento puede deducir ese gasto, y por eso es que tengo que educar en la mayoría de los casos a mis clientes para que sepa qué es deducible y qué no es deducible. En algunos casos, si hacen trabajo en la azotea o en la plomería, quieren deducir todo. Si no es reparación, entonces es un capital improvement, que quiere decir que tú no puedes deducir todo lo que gastaste en ese año. Ok, es decir, entonces que esta persona necesitaría como llevar un diario de todo lo que gasta comprando para reparar la casa. Para reparar el apartamento que está rentando. Que está rentado, no donde vive. No el apartamento donde vive. Y por supuesto cualquier gasto que le haga al edificio completo, o sea, la mejora, debe de llevar un control. Porque si no lo puede deducir ese año,
y ha sido un gasto de capital improvement, como le llaman. Entonces, cuando venda la propiedad, puede deducir esos gastos si tiene una ganancia muy alta. ¿Y el agua es deducible Por también, señor supuesto, el Valerio? agua es deducible, pero solamente la mitad del consumo de agua. Por ejemplo, tú tienes una propiedad y tienes un apartamento que estás rentando y te llega un recibo en el año de $2,000 de agua, pues la mitad es para el apartamento que estás rentando y la otra mitad es para ti. O sea, técnicamente nada más puede deducir $1,000 de los 2,000. Lo mismo sucede con los taxes y lo mismo sucede con la hipoteca. La hipoteca no se puede deducir todo del formulario. Entonces el preparador tiene que llenarle el documento E. Hay muchos preparadores que yo he visto que van a mi oficina, las personas que han llenado en otros lugares, y no saben que cuando tú tienes una propiedad de 2 familias, tú tienes que llenar el Schedule E. Si no lo llenas, entonces te puede buscar problemas con el gobierno. Sí. Señor Valerio, ¿y qué sucede si, por ejemplo, una persona no reporta la renta que colecta en su propiedad? Que le está fallando al gobierno, tú le estás robando al fisco de los Estados Unidos, porque por ley, si es una entrada, tú tienes que ponerle, aunque ponga los gastos, tiene también que poner la entrada. Ellos se pueden dar cuenta dependiendo del dinero que tú depositas en el banco, si te pagan en cheques o si te pagan en efectivo, el movimiento de dinero que tú tienes en el año. O sea que es muy importante que pongan ese dinero, que lo reporten, porque no van a pagar mucho impuesto por ese dinero y en la mayoría de los casos no pagan impuestos. Pero el no ponerlo en los impuestos, tú ya está cometiendo fraude. Claro, y sobre todo una cosa, señor Valerio, que a veces las personas quieren comprarse otra casa y no reportan ese income usualmente, pero cuando quieren comprarse una casa le hace falta el income y vienen y le hacen una enmienda a sus impuestos. La enmienda le cuesta dinero y la enmienda siempre crea una duda en el gobierno. Aunque te dan la oportunidad de hacer una enmienda, yo siempre trato de decirle a los clientes, traten de hacer las cosas bien antes de finalizar el impuesto para que no tengan que hacer enmienda. Sí. Y si, por ejemplo, una persona tiene más de una propiedad, dos propiedades. Entonces esa persona tiene derecho a ponerla todas las propiedades que tiene en sus impuestos. Es muy importante que tú menciones eso porque en la mayoría de los casos hay mucha gente que teniendo propiedades se van a un preparador y no le mantienen el récord de la depreciación que hay que hacerle a las propiedades. La depreciación en realidad es un gasto en papeles que tú tienes que le puedes deducir a la propiedad. Las propiedades para el gobierno van perdiendo valor. Para nosotros los inversionistas, por supuesto que van adquiriendo valor. Tú compraste una casa en el 1990 en 100,000 y hoy te puede costar, hoy la puedes vender en 700,000. Pero para el gobierno tú le has podido hacer depreciación todos los años dependiendo en el valor de la casa. Entonces es muy importante que pongan la depreciación porque eso es un gasto más que puede deducir y eso solamente es papeles y le ayuda a muchas personas que tienen propiedades donde están rentando a un costo muy alto y ya han pagado la hipoteca, entonces no tienen suficientes deducciones y la deducción de la depreciación siempre es buena. Señor Valerio, pero usted sabe que yo he escuchado a muchos dueños de casa que ni siquiera saben que donde llenan sus impuestos le hacen o no le hacen depreciación y a veces ni se la hacen. Por eso que Y tiene entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, una persona no ha hecho la depreciación cuando ha tenido, por ejemplo, una propiedad y la vende? que la depreciación tiene que incluirla aunque no la haya hecho. Y eso porque en el formulario que tú llenas los impuestos dice allowable and allowable. O sea que de todos modos el gobierno puede sacar cuánto era la depreciación y ponérsela a las ventas que ha tenido. O sea que si tú no lo has hecho, el que ha perdido eres tú, porque para el gobierno ellos siguen actuando como si tú hiciste la depreciación y eso te lo añaden al precio de la casa cuando la vende. O sea que te conviene mejor hacer la depreciación, por supuesto, cuando te ayuda a bajar los gastos que va a reportar sobre esa casa. ¿Y por cuántos años una persona puede hacer la depreciación de la propiedad? La depreciación es por 27.5 años, o sea, 27 años y medio se deprecia una casa, se le hace la depreciación a una propiedad. Para un carro son 5 años, o sea que para todos los equipos el gobierno tiene cierto tiempo. Para las propiedades son 27 años y medio.
Señor Valerio, ¿de qué épocas son los impuestos que tenemos que llenar las personas? Eso es otra cosa que mucha gente no comprende. Los impuestos son todo el año, Rosy. Hay muchas personas que están desesperados para llenar sus impuestos y rendir la planilla antes del 15 de abril. Si el gobierno te va a devolver dinero, tú puedes llenar en noviembre, en diciembre. Corre el riesgo, y ellos lo están haciendo últimamente, lo he visto, que te dan una penalidad civil por no llenar los impuestos a tiempo, pero casi siempre eso sucede cuando tú le tienes que pagar dinero a ellos. Si ellos te tienen que devolver, pues tú no necesariamente no tienes que llenar el 15 de abril. También hay otra cosa que la gente no entiende, que si tú tienes el 15 de abril para llenar tus planillas y no vas a tener tiempo de hacerlo, entonces tú puedes pedir una extensión, pero la extensión no es para pagar, sino para llenar la planilla. Y eso es una cosa que siempre tengo problemas con los clientes porque a veces no tienen todos sus documentos al día y quieren hacer una extensión. Yo le digo, si para pedir la extensión, si le deben $1,000, tiene que mandar los $1,000 con la extensión, porque si no, la extensión no te sirve de nada, porque cuando llene los impuestos en julio, en agosto, en septiembre, si le debía $1,000 en 15 de abril, te van a cobrar multas desde ese tiempo por los $1,000 que debía. O sea que es muy importante que ustedes hagan un estimado de cuánto van a deber para que el gobierno no le dé una multa cuando llenen la planilla si han pedido una extensión. Y se encuentra con nosotros una vez más el cirujano plástico, doctor Rosendo Icochea, quien va a estar hablando con nosotros acerca de la operación de mano. Muy buenas tardes y buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Doctor Icochea, yo quiero preguntarle, ¿por qué las personas se operan las manos? Bueno, en primer lugar, la mano es la parte del cuerpo que distingue al ser humano del resto de las especies en esta planeta. La mano es la parte en la que nos da la habilidad de hacer múltiples cosas que no otro ser de este planeta puede hacer. Y usamos nuestras manos con frecuencia, a veces con mucha frecuencia, que produce problemas con inflamación, y eso es un síndrome que ahora en la sociedad en la que vivimos hay un síndrome que se llama el síndrome de uso excesivo de la mano. Ese uso excesivo de la mano produce problemas de inflamación, de artritis y de deformación de las manos, y con la industria que uno hace hay muchas heridas que son leves, a veces son heridas que interfieren con los nervios, que interfieren con la circulación sanguínea en el paciente, y entonces por eso nosotros tenemos que ayudar al paciente a resolver esos problemas. Doctor Icochea, si una persona se va a operar las manos, ¿tiene que ser a través de un cirujano ortopédico o un cirujano estético? Bueno, el cirujano de mano, hay tres tipos de cirujano de mano. Uno es el cirujano ortopédico especializado en cirugía de la mano. Dos, el cirujano general, que está especializado en cirugía de la mano. Tres, el cirujano plástico especializado en cirugía de la mano. O sea que después de estas tres especialidades, los médicos tienen un periodo de especialización específica en cirugía de la mano. Entonces, están cualificados para hacer esta cirugía de la mano. ¿Y puede una persona operarse las dos manos al mismo tiempo o no es aconsejable? No es recomendable porque la función de la mano es importante en la higiene, en el trabajo. Es muy raro que se opere las dos manos al mismo tiempo. ¿Y qué tiempo dura este procedimiento? El procedimiento es un procedimiento más delicado porque en una sección pequeña del cuerpo tenemos muchos órganos que tenemos que proteger, que tenemos que evitar heridas.
A veces se usa microscopio. Todo el tiempo cuando hacemos cirugía de la mano tenemos que usar lupas para ver las cosas más grandes. Entonces es una cirugía más envuelta técnicamente. Por eso tomamos nuestro tiempo haciendo la cirugía de la mano, porque tenemos que salir bien cada vez de la cirugía de la mano. Claro. ¿Y cuál es el tiempo de recuperación? Eso sí es diferente que la cirugía estética. Como usted sabe, cuando hacemos una operación, herimos el cuerpo. Entonces, eso va a producir inflamación posoperatoria, va a producir dolor, hinchazón. Entonces, como la mano está en una situación en la que hay muchos órganos en un lugar, tenemos que mandar al paciente a una recuperación que está dirigida por un técnico de rehabilitación de la mano. Entonces, la rehabilitación de la mano es larga. Toma de 3 a 6 meses antes que la mano llegue a lo normal otra vez, comparado con la cirugía estética, que solamente toma un mes. La cirugía de la mano, para volver a lo normal, por lo menos 6 meses, y con un terapista. ¿O con un terapista, no con el cirujano? No, hay terapistas especializados en rehabilitación de la mano. Okay. Bueno, pues bastante interesante, doctor. Hay muchos aspectos. Desde el punto de vista de cirugía estética de la mano, son muy pocas que se puede hacer. Lo que estamos interesados en cirugía de la mano es que el paciente obtenga una función normal. Y entonces ponemos la estética en segundo plano. Okay. ¿Y en qué consiste el síndrome del túnel del carpio? Okay. Esto es relacionado al síndrome del uso excesivo, repetitivo. Entonces, lo que pasa es de que tenemos en la mano un túnel que está compuesto de huesos en la parte dorsal y unos ligamentos que son muy fuertes en la parte anterior. Por debajo de este ligamento pasan tendones y el nervio mediano. Con el uso excesivo de la mano, los tendones se mueven muy rápidamente dentro de este túnel, que producen una inflamación, y con esa inflamación oprimen el nervio que pasa con ellos, y entonces el nervio no deja que el impulso nervioso del cráneo llegue a la mano adecuadamente, y entonces ahí es cuando la mano se duerme y hay dificultad de mover los dedos, y por eso hay que liberar ese túnel con una operación que se llama el carpal tunnel release. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Carlos Orihuela y nuevamente con ustedes trayéndoles historias breves de motivación en este segmento que hemos decidido llamarlo 5 minutos de reflexión. La historia de hoy día encierra el nombre de una persona que vivió en los años de los 353 a los 325 años antes de la era cristiana. Él fue un gran conquistador y nació en Macedonia, Grecia. Se le conoce con el nombre de Alejandro el Grande. También lo conocen como Alejandro de Macedonia o Alejandro el Magno. Fue considerado un gran conquistador porque avanzó a territorios muy lejanos aparte de Grecia, y también llegó a posesionarse dentro de su cultura como un gran hombre. La historia de hoy en día es solamente para demostrar qué tanto poder él tuvo. Resulta de que él, en las postrimerías de su vida,
llamó a los generales de su ejército y les dijo: el día que yo muera, quiero hacerles 3 recomendaciones. La primera es que mi ataúd sea cargado por los médicos más eminentes del imperio. El segundo, de que mi dinero y toda mi fortuna, mis joyas y mis bienes sean regados por los caminos por donde lleven mi ataúd. Y tercero, de que mis manos cuelguen fuera del ataúd para que todo el mundo las mire. Los generales se quedaron preocupados por este tipo de petición y le preguntaron: Señor, le dice, esta petición, ¿qué es lo que usted quiere decirnos? Bueno, le dice, primero, pido que los médicos me carguen para que así ellos entiendan de que con todos sus conocimientos no son suficientes para combatir la muerte. Segundo, que todo mi dinero, que toda mi fortuna sea derrochada porque nada de ello me puedo llevar. Y tercero, que mis manos vayan fuera del ataúd para que la gente vea que así como venimos al mundo con las manos vacías, nos vamos de este mundo con las manos vacías. Con este gran mensaje, lo que Alejandro el Magno nos quiso comunicar es que lo más preciado que el ser humano tiene es el tiempo. Todos nacemos con una cantidad de tiempo y cuando ese tiempo llega a su fin, se acabó todo. Por eso, cuando usted le dedica un tiempo a una persona, le está entregando lo más valioso de su vida. Espero que de ahora en adelante ustedes consideren de la misma manera su tiempo. Y cada vez que ustedes dediquen su tiempo a alguien, lo hagan con la mayor voluntad y que la persona que lo reciba pueda apreciar la dedicación que ustedes están dando. Porque el tiempo es lo más grande que ustedes pueden regalar. Será hasta la próxima con una nueva historia breve de motivación. Gracias. Nos encontramos con el señor Manuel Pinzón, médico naturista. Muy buenas tardes y buenas noches, señor Pinzón. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Rosy. Estoy muy encantado por estar con usted acá. Y el placer es para nosotros tenerlo acá, ya que usted nos va a traer un tema bastante interesante para todos los amigos televidentes, como es la salud. Estamos precisamente informando y educando a nuestra comunidad acerca de que podemos ser saludables, ser bellamente restaurados. ¿Y cómo podemos ser saludables? ¿Qué debemos de hacer para tener y disfrutar de una buena salud? Primero, volver a contactarnos con la naturaleza. Nuestro alimento es fundamental, nuestro alimento es determinante, nuestro alimento va a ser bien digerido si logramos saber combinarlo, si logramos saber adquirirlo en los lugares apropiados, fresco, bien manejado, y si nuestro organismo está en balance, él simplemente lo transforma en fuente de energía, en reservas de inmunidad, y el cuerpo se embellece de adentro hacia afuera. ¿De cuáles alimentos estamos hablando? ¿De los productos que vienen de la naturaleza? Exactamente. Por ejemplo, el coco. Okay. Agua de coco para nuestros riñones. Es un suero en Tailandia, en Filipinas, en todo el sudeste asiático, se consume como un gran regenerador y restaurador de ese filtro natural que tenemos en nuestro cuerpo para purificar, depurar la sangre. Señor Pinzón, ¿y qué es aconsejable que nosotros comamos? Vamos a decir, un día cualquiera, cuando nosotros nos levantamos, que nos vamos a desayunar, ¿qué debemos de comer durante el día? Debemos ser inteligentes en volver a recuperar esa tradición que traemos nosotros de nuestros respectivos países. Si venimos de los Andes,
comeremos, por ejemplo, la quinoa, el amaranto, comeremos ese maíz grande. Y las otras comunidades debemos aprender de los grandes beneficios de esa comida súper nutritiva. Y lo mismo, si venimos de Centroamérica, debemos comer elementos como las habichuelas, los frijolitos, el chanc. Si venimos de México, debemos comer, por ejemplo, nopales, enriquecer nuestra comida con elementos como la jícama. Si venimos de un área más al norte de México, y entre México y Guatemala, vamos a aprovechar una cantidad de hierbas como los pápalos. Son hierbas que han crecido en el campo, que crecen con la fuerza de la naturaleza, que no hay que sembrarlas siquiera, y los pápalos son un vegetal que incluso es antitumoral. Sí. Y está en nuestras tiendas mexicanas. Pero ¿qué, por ejemplo, de desayuno, qué usted nos aconseja que comamos? Bueno, Desayuno, comida, cena. Vamos a usar una comida, el camote, la batata dulce o sweet potato. Okay. Esto lo vamos a poner en nuestra alimentación como fuente de fibra y de calorías, como un carbohidrato excelente, que va unido, por ejemplo, a una colada, lo que llamamos colada, por ejemplo, la avena mezclada con la quinoa, que ya la nombré, con algún maíz de estos que estamos hablando, o con un grano nuevo que está aquí ya conociéndose, que se llama teff. Estos son los ingredientes que tenemos que ir poniendo para enriquecer nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque la gente quiere comer cosas rápidas. Entonces, enriquezcámoslo y rejuvenezcamos. Pongámosle unas semillas, por ejemplo, almendras. Vamos a ponerle almendras remojadas, las almendras enriquecen. El sésame o ajonjolí es Sí. un gran regenerador, especialmente en la mujer. Tiene mucho más calcio y vitamina E que la misma leche. Calcio más que la leche. El Entonces, ajonjolí. El ajonjolí o sésame. Ok. ¿Cómo se hace? Esto lo vamos a enseñar lógicamente más adelante en nuestros talleres en cada comunidad. Muy interesante. ¿Y de comida qué es aconsejable? Hay una gran gama De lunch me refiero. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencias, pues comuníquense con nosotros al 917-407-5596 o lo pueden hacer a través del internet a minervacerón@hotmail.com. Hasta la próxima semana, amigos.